es mi canción. Tu bondad, mi única opción. Redentor, mi despertar, mi amanecer, mi renacer, mi libertad. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo. Lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz me basta, y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. Vuélvete, quiero vivir. Llámame, quiero servirte. Úsame, moldéame, vacíame, barro seré en tu taller. Y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo. Lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz me basta, y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo y solo tú, Cristo Jesús, eres el centro de mi vida y nadie más puede llenar mi corazón, que es tuyo. Lo que tu amor ya conquistó por mí en la cruz me basta, y hasta el final siempre seré solo un deudor. Te debo todo. Te debo todo. Te debo todo. Amado Señor, no hay nadie como tú, Señor. En medio de las diferentes dificultades y necesidades, levantamos nuestros ojos a ti. Frente a los desafíos, escojo creer que puedo hacer frente a todo a tu lado, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Tú que me haces tanto bien,
que por tu presencia me reconfortas. Sea tu nombre por siempre bendito y siempre alabado. Padre, tú sabes por qué haces o permites las cosas que nos acontecen cada día, pero podemos estar confiados absolutamente de que tú nos sostienes de tu mano, que tú nos guías, que tú nos provees, que tú nos das la inteligencia y el discernimiento para hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Necesitamos tu dirección, amado Señor, como la necesitó el rey David. Necesitamos escuchar tu voz como la escuchó Josué cada día, ante cada circunstancia, ante tantas necesidades y direcciones que necesitamos para salir victoriosos. Amado Padre, queremos hacer las cosas a tu manera. Renunciamos a lo que nosotros pensamos, queremos, deseamos y solo queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que sea Él el que nos muestre el camino por el que debemos de andar. Que sea Él el que nos llene de palabras cargadas de amor, de misericordia, de gracia, de favor ante todos los que lo necesitan, Señor. Este es un tiempo donde queremos levantarnos para glorificar tu nombre, para llevarte como bálsamo a las vidas de los que tanto te necesitan, Señor. Hay un mundo afuera temeroso, angustiado, desesperado. Y mientras tanto, Señor, por tu gracia y misericordia, nosotros tenemos tu paz. La certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien. También la certeza de que saldremos victoriosos de cada circunstancia, Señor. Gracias por lo que has hecho en esta semana, sobre todos los miembros de nuestra congregación, por las victorias que has dado, por las oraciones escuchadas, amado Señor, porque no nos has abandonado, porque has estado aquí presente en medio nuestro. Por eso en esta mañana queremos poner este día en tus manos y esta semana que comienza con acción de gracias por lo que ya has hecho, Señor, y confiados en que tu buena, perfecta y agradable voluntad sigue delante de nosotros, guiándonos y llevándonos a la victoria que tú ya has dispuesto para nosotros. Muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por guardarnos, por protegernos. Y gracias, Señor, porque el discernimiento que tú nos traes para estos tiempos nos lleva a ser cada día más diligentes y victoriosos en tu obra. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta semana para que seas tú el que nos dirijas y nos guíes para hacer tu obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.
veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en la adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El tu amor de mi ser escondido está desde mi interior, mi alma clamará a Dios. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
sea toda la gloria y toda la honra. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, aquí levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que en toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda, a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Y como una ofrenda, a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que en toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que en toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Oh, Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, eres el Señor. Dígalo fuerte, eres el Señor. Declaro que eres el Señor. Una vez más, eres el Señor, eres el Señor. A la gloria, todos los siglos te exalten los pueblos, cada nación, en toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres una vez más.
De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Reconocer que nuestra fortaleza y todo lo que hoy somos se lo debemos a Dios. Nada es nuestro, y menos por mérito propio. Es muy natural que hablemos con pronombres posesivos, ¿no? Normalmente, ¿qué decimos? Mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mis hijos y hasta mi iglesia. Pero resulta que nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Nosotros tan solo somos sus administradores. Yo pensaba leyendo este pasaje, bueno, pero si Él dice que somos sus hijos, y cuando uno hace el comparativo de los hijos con los papás, cuando uno está en casa de los papás, pues todo es de uno, ¿no? Abre la nevera, se mueve con facilidad. Pero ¿qué pasa cuando un hijo se casa y sale de la casa de sus padres? Pues deja de ser la suya, ¿sí? Se va a construir un nuevo hogar. Es más, casi que no se lleva nada. De pronto le permiten llevar lo que tenía en su cuarto, pero nada más. De hecho, incluso la situación cambia, porque cuando el hijo regresa a casa, ya no es su casa, es la casa de sus padres. Va de visita. Lo mismo pasa cuando sus padres le visitan a él en su nuevo hogar. Son eso, visita. Bueno, pues igual sucede aquí con nosotros en nuestra relación con Dios. Aquí muy bien lo dice el cronista: de ti vienen la riqueza y la honra. Así inicia este versículo. Prueba de que todo viene de la casa del Señor ha sido justamente estos meses de pandemia. Ya llevamos 5 meses en este encierro. ¿Cuándo nos habríamos nosotros pensado siquiera, o por lo menos imaginar, que íbamos a estar 5 meses encerrados, aislados, ¿sí? Como lo llevamos, sin ninguna posibilidad de seguir viviendo como lo hacíamos antes? Como les decía, llevamos 5 meses y todavía no sabemos cuántos más nos va a tocar seguir en las mismas condiciones, sin que por ello perdamos la esperanza de que esto concluirá un día. Tú lo gobiernas todo, continúa diciendo el versículo. ¿De qué nos preocupamos? Dios sigue al control de todas las cosas, no hay por qué temer. Nosotros somos el más preciado tesoro para Dios. Por eso tenemos la seguridad de que nada se escapa a su voluntad y al bienestar de sus hijos. Nosotros estamos bendecidos porque en nuestro hogar es Dios quien gobierna, quien sustenta, quien nos sostiene y nos seguirá fortaleciendo mientras estos tiempos de oscuridad continúen. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Así termina el texto de hoy. Tenemos el poder de creer, de estar tranquilos, de mirar con esperanza nuestra mesa, porque el alimento nunca faltará en ella, porque así Dios lo ha dispuesto. Somos un pueblo ganado para salvación por sangre, así que nuestro galardón, ¿dónde está? En el cielo, no aquí. Y sin embargo, mientras nosotros permanezcamos aquí en la tierra, contaremos con la misericordia y la bondad de Dios. Seguiremos adelante, seguimos avanzando con seguridad en medio de este valle de sombras, pero no de muerte. Nuestra iglesia sigue brillando en medio de nuestra comunidad, porque quienes hacemos parte de ella estamos convencidos que es Dios quien nos sostiene y nos sustenta. De ti vienen la riqueza y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, con gozo levantamos nuestro corazón cada mañana, porque nos despertamos con la seguridad de que tú estás a nuestro lado.
y que tu mano es la que nos sostiene para hacerle frente a todo lo que cada día estamos viviendo. Reconocemos nuestra debilidad ante las adversidades del camino, pero tú nos das de tu poder y nos haces fuertes frente a cada adversidad. De ti solo hemos recibido bendición. Permite, Señor, que nuestro corazón no desfallezca y nuestras fuerzas no nos abandonen. Y en tu mano están mis tiempos, lo expresó el salmista, y es lo mismo que te expresamos hoy, porque tenemos nuestra fe depositada en ti, un Dios fuerte, guerrero, poderoso, y cuyo amor nos hace invencibles. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, el Señor está trabajando. Sigamos confiados. Hola, quería decirte algo. Yo tengo el amigo más rico del mundo. No importa si hoy tengo la deuda más grande, yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes, él anda descalzo, cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar al más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener la teoría de todo y te está pidiendo que seas su amigo. Dios te sanará y derrotará la tempestad. Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin duda. Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con mil luciérnagas vendrá para que puedas caminar y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado y está contigo. Así es, Luis Fabián. Aquí está con nosotros. Y seguirá, Felipe. Seguirá. No importa si llevas los zapatos rotos, Dios no ve perfiles ni te pide fotos. ¿Qué tal, Si tienes un campo de golf o una choza, si lo necesitas, llegará donde posas. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí, no hay enfermedad que ante Él se levante, no. Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo que te ha perdonado. Ay, Dios te sanará, derrotará la enfermedad. Puedes pararte a caminar y respirar su sanidad. Tranquilo que Dios te escuchará, tus oraciones viajarán del centro de tu corazón a sus oídos y vendrá a repararte y acompañarte. Sentirás en cada paso que Él va a cuidarte.
Hola Iglesia, para los que no me tienen muy presente, mi nombre es Gina Guerrero. Primero quería saludarlos y decirles que me alegra mucho que todos estén muy bien. Esta semana soy la familia por orar. Primero quiero dar pues como acción de gracias porque Dios ha sido muy bueno y ha mantenido pues mi trabajo y mi contrato durante este tiempo. Mi familia está bien y las personas pues que quiero están bien de salud. Quisiera poner en oración el tema laboral. Quisiera un ascenso laboral y pues se está dando como una oportunidad, entonces como orar por ese tema para que Dios me guíe y me dé sabiduría pues si es lo mejor para mí. Eso es básicamente. Muchas gracias a todos por sus oraciones y Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por la vida de Gina y por los cuidados que has tenido con ella y su familia hasta ahora. Te pedimos, Señor, que sigas guiándola y dándole la sabiduría necesaria para tomar las decisiones de acuerdo a tu perfecta voluntad. Que tu Espíritu Santo la continúe acompañando por los caminos que tú tienes para ella. Confiamos en tu perfecta palabra. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy me tomo un breve tiempo para hacerles una invitación. Estoy participando del Instituto Bíblico Bautista y Viva Cali. Ha sido un tiempo maravilloso. No se pierdan. Yo no quiero que ninguno se pierda esta experiencia tan preciosa. Ha sido un tiempo de mucho crecimiento. En 30 años en el Evangelio no había vivido una experiencia igual. En una simple clase he aprendido, por ejemplo, cómo hacer un buen devocional, cómo llevar un libro devocional. ¡Ay, pero eso qué puede sorprenderte! Claro que me sorprendió, porque no lo había hecho adecuadamente, porque estaba desperdiciando las herramientas que el Señor me ha dado. Ha sido un tiempo de mucho crecimiento, de mucho aprender y sobre todo de fortalecerme a través de ese devocional cada mañana, cada día. He visto la fidelidad del Señor hablándome, fortaleciéndome. Estoy llena de gozo. La inversión no es mucha y el tiempo es lo de menos. Esas clases virtuales a través de estos medios electrónicos son maravillosas y nos ayudan a crecer. Les animo. La mies es mucha, los obreros son pocos y la cosecha ya está lista. Preparémonos. Buenos días, amados hermanos. Nos complace nuevamente saludarlos y poder compartir con ustedes, parejas y familias de la iglesia, nuestra cápsula de amor. La vida de la familia, más que una ciencia, es un arte. Por supuesto que debemos conocer qué significa esa realidad social y tener conceptos claros del papel de cada miembro de la familia. Pero aún teniendo esos conocimientos, no nos garantizan éxito seguro en cuanto a la vida misma de la familia, porque además del conocimiento, es decir, la ciencia, la vida familiar es un arte que como tal requiere creatividad, amor y libertad. Un hogar no se derrumba de forma repentina, sino progresivamente, cuando creemos no necesitar más los principios que la sostienen. Dios como la base, de lo cual se podrá construir amor, comprensión, fidelidad, diálogo, perdón, respeto, tiempo familiar, obediencia, tolerancia, sinceridad y responsabilidad, entre otros. En esta oportunidad hablaremos de un tema que tiene que ver en su mayor parte con la disciplina de los hijos, tema que está rodeado de problemas de diversa índole, y uno de ellos es el relacionado con la aplicación de los principios bíblicos. La Biblia no es un manual específico sobre cómo corregir a nuestros hijos en cada situación concreta, sino que establece una serie de pautas o principios
que luego con la sabiduría del Señor tendremos que ir aplicando con el fin de sembrar lo mejor en nuestros hijos. Amar y formar a nuestros hijos es de una responsabilidad enorme. Una cosa es traer hijos al mundo y otra es darles amor, afecto, enseñanza, educación y disciplina, para lo cual, como cristianos, debemos como padres modelos ser modelos y moldeadores. Cuando nuestros hijos no alcanzan a ver a Dios, la primera impresión que tendrán sobre el Creador es a través de sus padres. Pablo nos recuerda lo importante que es la siembra y la cosecha en Gálatas 6:7, que nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestros hijos no nos pidieron entrar al mundo. Nosotros, sobre la base de amor y principios morales, hemos hecho decisiones tan importantes como esta de traer hijos al mundo. Dios, como soberano creador, ha otorgado al hombre el poder participar en el proceso creativo por medio de la procreación, pero con ella viene la crianza, fundamentada en amor y responsabilidad. Como padres cristianos debemos reconocer que el tema de la formación de los hijos es de suprema importancia, no solo para la familia, sino para la iglesia y para la sociedad. La crianza de los hijos es tarea de los padres. La Biblia afirma que los padres han sido encargados de la crianza de los hijos. Así lo afirma, por ejemplo, Efesios en su capítulo 6. Esta tarea no es dada a la iglesia, ni a la escuela, ni a la niñera, ni a la televisión, ni al Estado. ¿O qué sería del mundo donde tanto nuestros asesores educadores y psicológicos aconsejaran darle plena libertad a los niños? Gracias a la palabra de Dios que nos habla acerca de la buena siembra en nuestros hijos. Hemos escogido el libro de Proverbios, que está compuesto por afirmaciones basadas en la realidad humana que han establecido su sabiduría. Debemos tener en cuenta y aclarar que un proverbio no es una promesa, sino una realidad generalizada que en muchos casos se acompaña de un proceso. En el capítulo 22, versículo 6 de Proverbio nos dice: enseña al niño a elegir la senda recta, y cuando fuere viejo permanecerá en ella. Veamos frase por frase de este versículo. Enseña, en su definición más amplia, significa educar, dirigir, encaminar, doctrinar. Es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño por medio de preceptos, ejecuciones y ejemplos, presentando experiencia y enfatizando lo que tiene que hacer para enfrentar la vida. La formación disciplinaria de los hijos comienza desde pequeños, desde que comienzan a entender el significado de palabras como no o sí. Amar significa disciplina. La Biblia advierte contra disciplinas extremistas, de padres muy enojados que pueden destruir el espíritu del niño, pero al mismo tiempo afirma que la disciplina corporal es medicina de sanidad. Así lo dice Proverbios 23, versículos 13 y 14. La disciplina verbal y corporal es el equilibrio bíblico. Se necesitan ambas cosas para dar seriedad al motivo por el cual se disciplina al hijo, al tiempo que produce descanso y alegría en los padres. Al niño a elegir la senda recta. La senda recta se podría traducir conforme a su manera de ser, sus hábitos, su naturaleza, su personalidad, pues esta varía según su edad y formación. La senda recta por la que debemos guiar a nuestros hijos es el camino de Dios. Como padres cristianos, esta es la única senda para poder ser modelos para nuestros hijos. Y cuando fuere viejo permanecerá en ella. Ella aquí es la formación ofrecida por los padres durante todo el tiempo a través de los años, hasta su edad adulta. Nuevamente es bueno aclarar que esto no es una promesa categórica, obligatoria ni automática.
Ciertamente nuestra tarea es enorme. Tenemos que confiar en el Señor y estar seguros que estamos trabajando correctamente con nuestros hijos, dedicándoles el tiempo debido, orando en su favor, pidiendo que Dios haga su obra en sus vidas. Así, de esta manera, nuestra esperanza estará en el Dios vivo. Nosotros deseamos que nuestros hijos, al llegar a su madurez, no pierdan de vista los valores cristianos de su pasado. Pero al fin y al cabo, no podemos garantizar este resultado porque el proverbio no es una promesa categórica, ni mucho menos una fórmula. Como pareja, queremos compartir nuestro testimonio de experiencia en nuestra vida familiar. Desde que nuestros hijos, Mauricio y Darío, eran muy pequeños, nos esforzamos por ser ejemplo y sembrar en ellos la semilla de los principios bíblicos de los que hemos hablado. Damos gracias a Dios que nos ha permitido hasta hoy ver que ellos han conformado hogares estables y dispuestos a seguir los valores cristianos y sembrarlos en sus hijos. Nos hemos gozado también que desde muy jóvenes han servido en la obra del Señor con sus talentos y dones. En todo esto vemos la fidelidad de Dios, lo cual produce en nuestros corazones mucha alegría y paz. En agradecimiento a Dios, queremos regalarles la interpretación al violín de nuestro hijo Mauricio, el mayor, del himno Grande es tu fidelidad.
Hola, buenos días familia querida, me alegra saludarles en esta mañana de domingo, donde una vez más el Señor nos permite reunirnos en torno allí a esas pantallas para participar de nuestro culto de adoración. Tiempo que hemos apartado desde hace muchos años a nivel personal, yo diría que desde el momento que optamos por seguir a Jesús y cumplir con uno de sus hábitos que muy bien Él nos lo dejó como ejemplo, porque el Señor acudía fielmente al templo como buen judío que era. Si algo nos dejó Jesús en sus costumbres fue justamente la sana enseñanza de un testimonio que mostraba a la gente la importancia del respeto ante sus tradiciones y más aquellas que eran religiosas. Jesús fue criado por sus padres bajo la religión judía y por lo tanto cumplía con todos los ritos establecidos en ella. El punto fue que sus enseñanzas, sin ir en contra de dichos ritos, sí aclararon la verdad de ellos. Una verdad que no estaba siendo bien recibida en aquel momento por parte de los sacerdotes que atendían el templo. Los escribas y fariseos tampoco ayudaban mucho, puesto que aplicaban las escrituras a su amaño y conveniencia, de ahí que Jesús los confrontara con tanta frecuencia. Si pensamos en nuestro culto dominical, pues este es un rito que aplicamos cada domingo y por lo tanto es un rito que optamos por participar o no. Pues es una decisión personal. Usted decide si se levanta tempranito el domingo y se conecta a las 8:30 de la mañana o lo deja para después o simplemente no lo hace. Dios nunca nos obliga a hacer nada que no queremos hacer. Él ha puesto sus mandamientos en la mesa y nosotros decidimos tomarlos o dejarlos. Jesús en sus predicaciones bien que nos mostró esta opción. Si alguno viene en pos de mí, dijo en varias oportunidades, pues esto es voluntario, no es obligatorio. Pero una vez se abraza la cruz de Cristo, yo pensaría que los mandamientos de Dios se vuelven de carácter obligatorio. Ahora uno diría, ¿cómo así? Por un lado está diciendo que el Señor no nos obliga, pero por otro lado está diciendo que son obligatorios. Pues sí, créanme que sí, esto sigue igual. Solo que ahora yo decido obedecer sus mandamientos y lo hago con gozo y lo hago con la seguridad que estoy agradando a mi Señor, quien me da tantas bendiciones por mi obediencia. Igualito a lo que hacemos los papás con nuestros hijos, ¿cierto? Les premiamos cuando nos obedecen. Pensando en esto, en la mañana de hoy quiero compartirles la reflexión basada, en otra de las parábolas de Jesús. Seguimos trabajando las parábolas de Jesús. De vez en cuando algunos paréntesis por ahí, irme a historias del Antiguo Testamento, pero hoy de nuevo retomo otra de sus parábolas. He titulado esta reflexión, 2 propuestas, 2 decisiones. Porque en ella Jesús nos enseña en la parábola de hoy la importancia no solamente de oír, sino también de obedecer. El texto de las Escrituras sobre el cual estaremos reflexionando en esta oportunidad está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús les narra aquí a sus seguidores otra de sus parábolas con el propósito de confrontarlos frente a sus posturas ante las enseñanzas recibidas inicialmente de Juan el Bautista y ahora de él mismo. Les invito entonces a que lean conmigo, ahí está en la pantalla el texto de la mañana de hoy. Dice así: Jesús continuó, ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor, hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí señor, iré, pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muy bien. Jesús aquí en esta breve historia confronta a sus oidores, como siempre, ¿no? Y lo hemos venido viendo desde hace varios domingos para acá en las parábolas que Él nos ha compartido, cómo confrontaba a estas personas que lo seguían y que le hacían preguntas capciosas, ¿no? Y ya sabemos. Aquí de nuevo les narra una breve historia muy interesante donde les pide una respuesta a la pregunta que surge de la historia. A la luz de esta parábola elegida para hoy, vamos a revisarla para encontrar en ella algunas enseñanzas que Jesús quiere darnos en esta oportunidad.
La primera enseñanza, ahí la tienen en la pantalla, es un poco largo el título, dice respuesta negativa igual a acción positiva versus respuesta positiva igual a una acción negativa. Jesús continuó, ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos, le dijo al mayor, hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir, pero más tarde cambió de idea y fue. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí señor, iré, pero no lo hizo. De nuevo, como les decía, Jesús nos trae otra parábola, una pequeña historia sacada de la vida real, de la cotidianidad de quienes le seguían para escuchar sus palabras. Algunos con la intención propia de oír palabras, ¿no? De palabras de vida, palabras de esperanza, otros con otra intención y ya sabemos, de verlo caer en algún momento por lo que el mismo Jesús decía. Una historia tan breve y tan clara que casi diríamos, bueno, ¿y qué le vamos a analizar a esto? El ejemplo es muy claro, es muy sencillo. Y sí, es cierto, Jesús utiliza un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Muchos de los que estaban allí eran padres de familia y podían entender la actitud de los supuestos hijos de los cuales Jesús está hablando aquí. Algo interesante que podemos percibir aquí es cómo Jesús, a través de una pregunta, trata enseguida de implicar a los oyentes, de involucrarlos para comunicarles un mensaje y para que ellos mismos hagan la conclusión de dicho mensaje. Como siempre, ellos no caen en cuenta al principio de cuál es la intención del maestro al narrarles esta parábola. Eso lo sabrían cuando le dieran la respuesta a la pregunta planteada. ¿Qué piensan de esto? La primera pregunta que encontramos allí. En las Biblias de la versión Reina Valera del 60, la pregunta está construida de esta manera. ¿Pero qué os parece? ¿No? Y yo podía percibir aquí una inflexión de voz en Jesús que evidencia su intención de que las personas allí presentes se involucren con él en lo que él les está compartiendo. Esto es una práctica común de todos los que hablan en público, ya sea a través de una conferencia o de una predicación, como es nuestro caso en las iglesias. La intención del orador o del predicador es que la gente se involucre en el mensaje que está compartiendo, que encuentren la enseñanza personal. En otras palabras, que el contenido del mensaje les hable y les deje la enseñanza que cada uno necesita. ¿Qué piensan de esto? Esta pregunta aquí tiene el claro propósito de despertar el interés de las personas que están allí escuchándole, para que presten mucha atención a la historia que sigue. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor, hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir, pero más tarde cambió de idea y fue. El inicio de este relato se trata de una historia de la vida familiar que se vive cotidianamente desde hace muchos siglos. El comportamiento o respuesta de los hijos de esta historia ante estas órdenes, pues ya sabemos que es muy igual, es igual o similar a lo que sucede hoy en día, cuando los hijos responden a ciertas órdenes que se les da, ¿cierto? Pues la verdad sigue pasando como lo mismo. Quienes estaban allí, pues lo entendieron muy seguramente, pues como les decía, ¿cuántos papás habrían en ese momento allí en medio de la multitud que escuchaba a Jesús? Yo creo que no se imaginaron el giro que esta parábola tomaría y que los señalaría a ellos de manera directa. Pensemos un momento a nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos vivido estos episodios, no? Les damos una tarea o les damos una orden y ellos sencillamente dicen no lo hacen, inicialmente no hacen caso, pero al cabo de un ratico los vemos cumpliendo la tarea que se les asignó. Es más, si lo pensamos en nosotros, ¿cuántas veces lo hicimos también con nuestros padres? Yo pensaría que esto es más común de lo que nos imaginamos. Algo que tenemos los seres humanos desde nuestro nacimiento es una naturaleza que hemos conocido como pecaminosa, la naturaleza adámica. En otras palabras, consiste en esa resistencia que tenemos a obedecer. Desde niños se observa esta actitud tan natural. Es más, yo diría que para uno es raro encontrar un niño que voluntariamente obedezca. Es como raro, ¿no? Antiguamente uno obedecía, pero por miedo al garrote, por miedo al rejo que nos daban. Pero hoy en día no, la situación ha cambiado mucho. Entonces, encontrar un niño sumiso y muy obediente, pues uno les parecería como más bien eso raro, ¿no? Porque lo natural es todo lo contrario. Observemos un niño pequeño, por ejemplo.
que aún no le han enseñado ciertas cosas y verán las reacciones que tienen ante una orden que le da papá o mamá. Conocemos un ejemplo muy generalizado, ¿no? Dice, no metan el dedo en el interruptor de la luz porque se quema. Eso lo hemos oído, siempre nos lo han dado como un ejemplo. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Meter el dedo en el interruptor para ver qué pasa. Cuando yo tenía 8 años de edad, recuerdo, mi padre trabajaba en una multinacional y lo trasladaron a la ciudad de Cali, vivíamos en Bogotá. Y nos trasladaron a Cali y el primer día que llegamos aún no estaba listo el apartamento que le habían asignado, entonces la empresa le pagó unos días de hotel. Cuando llegamos al hotel, pues el calor, Neiva es una ciudad mucho más caliente que Cali inclusive, y a mí me llamó la atención el ventilador que había allí. En la vida yo había visto un aparato de eso, imagínense montañerita, pues no, bueno, venía de una nevera como Bogotá. Y recuerdo que mi mamá nos dijo, cuidado con ese ventilador, no se acerquen a él. Pero no, la señorita, yo me acerqué, me llamó la atención lo que había ahí, lo que giraba, y hermanos, metí la mano, yo no sé por qué metí fue este dedo, no metí, normalmente hubiera sido metí este dedo, y claro, eso sonó durísimo, mis padres me miraron y yo inmediatamente mandé la mano atrás, o sea, sabía que había cometido una desobediencia. Cuando mi padre se fija, está cayendo sangre al suelo, y corrió a mirarme, el dedo me estaba colgando de acá. No sé por qué no me quedó cicatriz. Bueno, yo no sufro de queloides, entonces a mí rara vez se me hace una cicatriz. Pues, ¿qué pasó? Corriendo con la muchachita para la clínica porque había que coger puntos y bueno, pagué la montañerada. Ahora, ¿qué pasó allí? Pues desobedecí la orden, así de sencillo. Ahora, yo podría decir en mi defensa, pues que lo hice por curiosidad. Nunca había visto un aparato de esos. Pero el punto aquí es que sencillamente mi naturaleza rebelde me llevó a desobedecer una orden clara, tácita. Una orden que me protegía, ¿sí? Porque era de protección, pero lamentablemente rara vez lo entendemos. Mire, en la juventud, sobre todo, todos fuimos jóvenes y lo sabemos, y podemos observar en los jóvenes de hoy. Son audaces, son intrépidos, piensan que no les va a pasar nada. Mi hermano me decía en esta semana, tiene un amigo de él muy grave en los Estados Unidos, está en la UCI con el problema del coronavirus. Ellos estaban todos muy bien en casa y el chico tienen un hijo, tiene 17 años, y lo invitaron a una fiesta en la playa. La mamá le rogó, le suplicó en todos los idiomas que no fuera, que era peligroso, y él, no, eso no va a pagar nada, que yo me guardo la distancia. Ustedes saben que los muchachos, después de que han tomado algunos traguitos, guardar distancia es como difícil. ¿Qué pasó? Se contagió, llegó a la casa y el papá es el que está pagando las consecuencias. Hoy en día el chico se da golpes de pecho, ¿por qué no obedecí? Bueno, si hiciéramos un recuento de nuestras propias historias, ustedes y yo creo que podríamos sumar mucho las veces que hemos causado problemas debido precisamente a nuestra rebeldía, a no cumplir con una orden que nos han dado. Aquí Jesús nos presenta 2 hijos, 2 muchachos, la actitud de estos 2 chicos frente a su padre, frente a una orden que su papá les da. Analicemos el primer hijo. Su respuesta es negativa, ¿cierto? Pero su acción, ¿qué es? Positiva. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la orden recibida y negada a hacer y dar el paso para cumplirla? Pues la verdad no sabemos. La parábola no nos da ese detalle. Jesús no nos amplió hasta allá. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas o de pronto hasta días. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el día que te compartieron del Señor y el momento que le dijiste, sí, Señor, te quiero en mi vida? Yo les cuento, yo me demoré un año, muy largo. Un año de tristeza, dolor y soledad que me hubiera ahorrado si desde el principio yo le hubiera dicho al Señor que sí, cuando me presentaron al Salvador, pero fue un año largo donde, como les digo, me hubiera librado de muchas cosas si le hubiera dado la primera oportunidad a Jesús cuando me lo presentaron. Ahora, esto no solo pasa cuando nos convertimos, cuando Jesús llega a nuestra vida. ¿Qué pasa ahora que ya somos hijos de Dios y no obedecemos su palabra? Nos acarreamos serios problemas. ¿El Señor nos perdona? Pues sí. ¿El Señor nos perdona la desobediencia? Obvio que sí. Y más cuando vamos a Él arrepentidos. Pero las consecuencias de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de no acatar sus órdenes y mandamientos, nos toca pagarlas. De eso no nos podemos librar y lo hemos hablado varias veces. Entre la respuesta negativa de este hijo mayor y la acción positiva hay un trecho. Y ese trecho justamente es la oportunidad que Dios utiliza
para mostrarnos su fidelidad y su amor, y nos lleva a reflexionar para finalmente dar el paso. Es muy probable que el muchacho haya hecho esta reflexión, y voy a lucurar aquí un poquito, permítanme hacerlo. Es probable que él haya pensado, uy no, ay no, qué pecadito con mi papá, el que tanto se esfuerza para darnos todo, para que nada nos falte, que trabaja tan duro para que yo pueda tener todas mis cosas. ¿Y cómo le retribuyo? Pues negándome a ayudarle en una tarea que yo sé que puedo hacer, pero que por mis propios intereses, porque preferí quedarme viendo televisión o jugando aquí con mis videojuegos en mi computadora, pues prefiero no ir. No, eso está mal. Mejor voy a ayudar a mi papá y haré la tarea. Estoy lucubrando, repito. La respuesta y la acción tienen un conector. La respuesta y la acción tienen un conector. Si lo miro gramaticalmente, pues es esa conjunción que es la I. Pero analizándolo en la praxis, en el espacio de tiempo que transcurre entre la orden y la acción, hay un conector. La reflexión que hace el muchacho, quien finalmente termina cumpliendo con el deseo de su papá, ir y trabajar, cumplir la tarea que le encomendó. Dios demanda obediencia de nosotros, sus hijos. Él espera que acatemos su voluntad, pero no por miedo a un castigo, ¿no? Como les decía antes obedecíamos porque por miedo al rejo, a la correa. O también porque de pronto es que si no lo obedezco, el Señor no me va a conceder lo que le estoy pidiendo, ¿no? Esa negociación que hacemos con Dios. Es obediencia a su voluntad. Y esa obediencia debe estar motivada por el gozo de servir a un papá, y hablo del Padre Celestial, que nos ama y cuida de nosotros. El Señor espera que asumamos con humildad sus mandamientos, para que así podamos experimentar el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez nos demoremos en obedecer sus designios. Sí, es probable que no lo hagamos de inmediato, que no cumplamos rápidamente sus órdenes. Pero lo importante, hermanos, es reflexionar y terminar cumpliendo su voluntad. Eso nos garantiza su bendición, el cumplimiento de sus promesas en nuestro camino. Pero aquí hay otro hijo, con una actitud muy diferente, el hijo menor. Dice el versículo 30, después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí señor, iré, pero no lo hizo. Aquí tenemos una respuesta positiva con una acción negativa. Esto es lo más común en nuestros contextos actuales. Lo era en aquella época, pues lo sigue siendo hoy. Como cualquier familia constituida en una sociedad que tiene hijos desobedientes, también en la familia de Dios hay hijos desobedientes, con estos dos comportamientos que vemos aquí en esta parábola. Los primeros actúan de acuerdo a la voluntad de su padre, a la voluntad de Dios. Así se demoran un lapso de tiempo en hacerlo. Pero los segundos encubren con sus palabras su falsedad y terminan por vivir en sentido contrario a la voluntad de Dios. Dios en su rol de padre tiene un propósito para la vida de sus hijos y espera que la acatemos con gozo en nuestro corazón. Muy bien el salmista nos lo dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, Salmo 143:10. Eso está clarito. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuál es la voluntad de Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel eclesial inclusive? ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a esto? ¿Saben una cosa? Dios conoce muy bien la intención de nuestro corazón. La respuesta del segundo hijo fueron palabras que encubrieron la realidad de su corazón. Afirmó con su respuesta, pero negó con su actitud, negó con su práctica. Dios espera una obediencia activa en sus hijos. ¿Qué nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22? Entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Ahí tenemos, mensaje clarito. El Evangelio nos recuerda permanentemente de algo que con mucha frecuencia olvidamos. Las palabras pueden carecer de sentido. Las promesas se quedan en el vacío si no se acompañan con las acciones. El primer hijo podríamos pensar que fue como un arrogante, ¿no? No quiero ir. Fue su respuesta, ¿no? Ante la petición de su papá. Pero su actuación reveló tiempo después la bondad de su corazón. Pero en cambio el segundo hijo, aparentemente muy obediente, muy colaborador, dijo, sí señor, iré. Esa fue su respuesta.
¿Qué podríamos pensar? No, pues tan juicioso, qué ejemplo de muchacho, pero falló en cumplir su promesa. Evidenció lo que tenía oculto en su corazón. ¿Hacemos promesas que rápidamente se escapan por la ventana? Yo diría que sí. Las buenas intenciones, hermanos, no son suficientes si no están acompañadas de las acciones. Mis buenas intenciones sin acción no le sirven a quienes necesitan de mi ayuda. Ay, es que yo lo quería ayudar, esa era mi intención. Pues sí, pero no lo ayudó, no hizo nada. Y la buena intención no es suficiente. No nos engañemos y pretendamos engañar a Dios con nuestras buenas intenciones. ¿Saben una cosa? Yo fui misionera en Colombia hace mucho tiempo, cuando era adolescente todavía, bueno, ya casi joven. Formaron unos grupos de misiones por Colombia, yo participé en uno de ellos, me tocó viajar por la costa, éramos 9 chicos, 4 jóvenes, 2 de la costa, 2 de Cali y 5 niñas, 2 de la costa, una de Palmira y 2 de Cali, yo era una de las de Cali. Y recuerdo que cuando llegamos a Riohacha nos tocaba trabajar con los indígenas guayú. Estuvimos como por espacio de 5 semanas y cada domingo pues bajábamos precisamente con ellos a la iglesia, al culto dominical. Y uno de mis compañeros, uno de los de la costa, Edwin se llamaba, me llamó la atención que sacaba un billete de 1000, se lo ponía aquí en la frente, hacía este ejercicio y luego lo entregaba. Yo comencé a observarlo y yo, ¿usted por qué hace eso? Bueno, un domingo que salimos le pregunté, ve, ¿vos por qué es que te pones ese billete de 1000 acá? Y yo me imagino que estás orando o qué, ¿y por qué haces eso? Entonces llega y me dice, no, es que yo escuché en un sermón que Dios mira las buenas intenciones del corazón. Entonces yo tengo la intención de dar 10,000 pesos, pero doy 1000. Y yo sé que eso me vale por los 10,000 y yo me quedo con los 9. Pues yo me acuerdo que yo me reí y le dije, pues a la iglesia le están entrando 1000 pesos. Y el Señor sabe muy bien que tener los otros 9,000 ahí guardados. Pues no estás entregando lo que realmente le quieres entregar desde tu corazón. Hermanos, nos engañamos y pretendemos engañar a Dios con nuestras buenas intenciones. Eso no cuenta para Dios. Las buenas intenciones sin acción evidencian lo lejos que está el corazón nuestro de las enseñanzas del Maestro. 2 hijos, 2 respuestas, 2 acciones. Jesús inició esta parábola con una pregunta, con el propósito de involucrar a sus oyentes a fin de que tomaran partido y encontraran la enseñanza en ella. Y de nuevo les plantea otra pregunta. Vamos entonces a la segunda enseñanza, que la he titulado Una respuesta obvia, la he titulado como pregunta. Le dice así en el versículo 31, ¿cuál de los 2 hizo lo que el papá quería? Y ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo que estaban allí escuchando a Jesús respondieron de inmediato, el hijo mayor. Parecía demasiado obvia la pregunta para meditar una respuesta tan simple. Esta era la respuesta que Jesús quería oír que ellos le dieran. Y como decimos hoy en día, le dieron papaya al Señor para comunicarle su mensaje. Aquí hay algo muy interesante y es la mención que Jesús hace de los cobradores de impuestos y de las prostitutas. Bueno, uno diría, ay, ¿a qué viene eso si Jesús está hablando de las actitudes de 2 hijos? Como bien conocemos por la historia, en las costumbres de la época, para los sacerdotes y los ancianos, los publicanos y las prostitutas eran pecadores, inmorales, impuros, que no hacían la voluntad de Dios, personas que ellos consideraban al margen de la sociedad judía, no eran queridos, no eran aceptados bajo ningún punto de vista, no eran considerados personas de bien como ellos. Bueno, esa era la opinión que ellos tenían, pero ¿cuál es la opinión de Jesús sobre estas personas? ¿Por qué el Señor los incluye en la historia? Publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y prostitutas. De hecho decían, dice él ahí, no quiero, pero acaban haciendo la voluntad del Padre. Casi por lo general uno evidencia más fácilmente el cambio de vida en una persona cuando recibe a Cristo, cuando ha tenido en su proceso de vida ciertos comportamientos rechazados por la sociedad, como en este caso un cobrador de impuestos o una prostituta, sin contar con los pobres, los endemoniados, los leprosos, que eso eran otro grupo que también los tenían allá al margen de la sociedad. Jesús aquí los puntualiza para ejemplificar la actitud del primer hijo de la parábola. Les digo la verdad,
Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Directo el Señor aquí, a la yugular, ¿no? Como decimos coloquialmente. ¿Cómo sería la cara de estos sacerdotes y de todos estos que se preciaban, o estos estirados, diría yo, que se creían más cerca del cielo que los demás, que señalaban a los demás como los pecadores, como los impíos, ante semejante sentencia que Jesús les da ahí? Ellos que decían cumplir con la ley, lo más probable es que si no cambiaban de actitud, no llegarían al cielo. Ahí vemos retratados muy bien a todos los religiosos de ayer y los de hoy. Volvemos a las buenas intenciones que muy bien enunció el fariseo de la parábola que vimos hace varios domingos atrás. Yo voy al templo, yo diezmo, yo cumplo con la ley, soy un dechadito de virtudes, no como este infeliz pecador que tengo al lado. Pues si no cambiaba esa actitud, no iba a lograr entrar en el reino de Dios. Hace 8 días les decía a ustedes que Colombia se precia de ser un país católico. Pero pienso que podemos ir un poquito más allá de ese enunciado y ampliarlo. Y me atrevería a decir esto: Colombia se precia de ser un país cristiano. Porque sabemos que entre católicos y evangélicos se ubica la mayor parte de la población en Colombia. Pero si esto fuera una realidad, si realmente los ciudadanos colombianos fuéramos genuinamente cristianos, estoy hablando de un país de más de 45 millones de habitantes, este país sería muy diferente, hermanos. Pero el punto aquí es que la frase correcta sería: Colombia se precia de ser un país religioso. Ahí pienso que sí, se ajusta a nuestra realidad. De religiosos están así, llenas las iglesias. Aquellos que dicen cumplir con las normas establecidas van a sus actividades culticas una vez a la semana, el domingo, ¿no? Por regla general. Acuden, escuchan y toman la acción del hijo menor de nuestra parábola de hoy. Sí, Señor, lo haré, te obedeceré. Pero la promesa se olvida una vez salen del templo. La promesa duró lo que duró el culto de esa mañana. Y eso es justamente lo que Jesús les sentencia a sus oyentes. Y de hecho les amplía las consecuencias por sus acciones ante lo que han oído, pero no han obedecido. Veamos la tercera enseñanza y ahí está la respuesta. Yo le he titulado: Obedecer a Dios evidencia un cambio. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Aquí Jesús concluye de una manera evidente, contundente y muy dura, seguramente para los que estaban escuchando, y más por la posición que tenían dentro de la sociedad judía. Se consideraban personas de alta jerarquía y muy importantes. Pero sabemos que el Señor no se andaba por las ramas. La segunda pregunta que les planteó tenía una intención clara de ubicarlos en su realidad, desenmascararles de su hipocresía, reflejarlos ante su propio espejo, que mantenía empañada la imagen, dejándolo ver solamente lo que ellos querían ver. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas que Jesús menciona aquí se arrepienten ante la predicación de Juan el Bautista, pero en cambio ellos, los sacerdotes y los conocedores y practicantes de la ley, que a voz en cuello dicen: sí, Señor, yo voy, pero acaban desobedeciendo la voluntad del Padre, pues no quisieron creer en Juan el Bautista y ahora menos en Jesús, el Mesías, que les estaba hablando palabras de vida. Si algo está claro aquí es cómo Dios no excluye a nadie del reino de los cielos. Es la misma persona la que se excluye de llegar al cielo, porque la decisión de seguir a Jesús es mía, no es de Dios. Dios me presenta la oportunidad, ¿cierto? Como a ti te la presentó una vez en tu camino. Pero decidimos nosotros si le decimos: sí, Señor, quiero, y termino creyendo, o si le digo: sí quiero, pero no obedezco su voz. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Evidencia fehaciente de que una persona dijo: sí, Señor, y lo siguió, es el cambio operado en su vida. Aquí Jesús lo plantea: esos pecadores cambiaron cuando aceptaron las palabras del mensaje. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Termina diciendo el versículo
¿En qué quedaba tanta predicación y tanto cumplimiento de la ley? Si en su corazón no habían creído. Y como no habían creído, pues no había habido cambio en ellos. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas de la época decían que ellos hacían la voluntad de Dios porque cumplían con la ley de Moisés. Pero Jesús aquí les aclara que el camino no es por ahí. La voluntad de Dios es que creamos, como lo hicieron los cobradores de impuestos y las prostitutas, que decidieron seguir al Señor y sus vidas fueron transformadas. Abraham le creyó a Dios y salió de su lugar de vida, ¿sí? Para ir a un sitio que ni siquiera conocía. Él salió sin saber a dónde el Señor lo iba a llevar, pero le creyó. Hebreos 11:8 nos lo confirma. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. ¿Será que uno de nosotros sería capaz en este momento de salir a una tierra que no conocemos y que el Señor nos diga, camine a ver, aliste la maleta que nos vamos? Yo diría que difícil, ¿no? Y menos en medio de esta pandemia donde sabemos que tenemos que permanecer en casita. Creer no es una realidad distinta a las obras que hacemos o a las acciones que tomamos frente a un mandato divino. La doctrina y la práctica no pueden estar divorciadas. No es posible que prediquemos el amor y el buen trato a los demás si yo ofendo e insulto a mi vecino porque hace algo que a mí no me gusta. Eso es incongruente. Eso no es posible si vivimos bajo los valores del reino de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. De ahí que lo que guardemos en el corazón sea la palabra de Dios, pero no solamente porque me la aprendí de memoria, sino porque la practico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para los fariseos de la época y los religiosos de hoy, esa era su premisa. Yo no peco contra Dios porque yo cumplo la ley. Sí, pero resulta que el Señor también dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, ¿dónde queda esto? Esa es la actitud de un religioso, no de un creyente genuino, que entiende sus limitaciones humanas, pero que presenta a Dios un corazón dispuesto, para que sea el Señor quien le guíe y le dé la fortaleza y la sabiduría para obedecer. El ejemplo más sublime que tenemos de la obediencia a Dios es justamente la persona de Jesús. Él bebió del cáliz, a pesar del dolor que experimentó aquella noche mientras oraba. Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo nosotros podemos decir algo así medio parecido? Por eso Jesús ostenta el título más grande en la historia de todos los personajes importantes que han habido sobre la tierra. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Hijo de Dios. Jesús supo delinear su carácter en la obediencia total y absoluta. Él no se detuvo a mirar si le convenía o no, como hacemos nosotros los humanos. Si eso me conviene, pues listo, ¿no? Cuenten conmigo. Jesús acató la voluntad de su Padre y cumplió con la misión que Él le había encomendado. Juan 4:34, que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Palabras de Jesús. Si Jesús no hubiera obedecido, ¿dónde estaríamos tú y yo en este momento? ¿Ah? ¿Qué vida estaríamos llevando? ¿Se imaginan ustedes en este momento de pandemia si nosotros no tuviéramos al Señor? Si Jesús no hubiera obedecido en la cruz, ¿cómo estaríamos viviendo una vida plana sin un futuro esperanzador? La obediencia es la garantía de un resultado anhelado, y así Jesús nos lo enseñó. Concluyamos. Es la obediencia la palabra clave de nuestra historia de hoy. Nuestra propia obediencia es don de Dios para salvación. Dos chicos en esta parábola. El primero da un no a la solicitud de su padre, pero finalmente decide obedecer. El segundo da un sí a la solicitud de su padre, pero finalmente no lo obedeció. Tal vez le dio prioridad a sus propios intereses. El común denominador de la gente alrededor del mundo, yo diría que se identifica con el segundo hijo de esta parábola, que pensó solo en él y no en los intereses de su papá. Y uno lo ve en la vida que llevan hoy en día muchos de los jóvenes, bueno, ya aún los adultos. Quieren vivir una vida feliz, quieren vivir una vida llena de lujos, de derroche, de rumba, de licor y bueno, todas aquellas cosas que supuestamente les produce alegría y razones para vivir. Pero se olvidan que esto es pasajero, esto es efímero. Nada de lo que tenemos hoy aquí en la tierra nos lo vamos a llevar cuando el Señor nos llame a su presencia.
Cuando uno guarda unos ahorritos en el banco, ¿por qué lo hace? Pues porque quiere que le den una utilidad que le permita disfrutar más adelante de su renta. Pues igual pasa con nuestra vida. Hemos puesto nuestros ahorros, hemos depositado nuestros ahorros en el banco del cielo. Permítame usar este comparativo. Allí mis ahorros no se pierden, están seguros y me garantizan que mi renta será mi eternidad con Dios. El Señor demanda de nosotros que la fe que decidimos tener se muestre en nuestra obediencia. Esa es la evidencia tangible de mi creer en el Hijo de Dios. Romanos 5:19 nos lo dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Mi madre tenía un dicho, mucho tilín tilín y nada de paletas. Ese refrán muy bien se ajusta al segundo hijo que prometió aquí, pero no cumplió. Así califica Jesús la actitud de los sacerdotes y ancianos que se pavoneaban por ahí y se les llenaba la boca, ¿no? Mencionando el cumplimiento a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba con sus acciones? Decían todo lo contrario. Dios espera un cambio de actitud cuando genuinamente obedecemos. Pero a cambio, ¿qué encuentra? La dureza de la desobediencia dada por la religiosidad superficial que no se respalda con hechos concretos el discurso ofrecido. Romanos 12:2 nos lo sentencia. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Es la oportunidad para presentarnos una vez más delante de Dios y buscar en nuestro corazón con cuál de estos dos hermanos de la historia de hoy nos identificamos. ¿Con el primero que dijo no, pero finalmente lo hizo? ¿O con el segundo, que nos apresuramos a decir sí, pero terminamos olvidando nuestra promesa? Dios se complace en nuestra sinceridad. Él conoce nuestras limitaciones y nos equipara para que podamos cumplir a cabalidad con nuestro propósito de vida. En el creer está la bendición de un cambio significativo y una praxis conforme a la voluntad de Dios, que es lo que finalmente nos debe interesar, ser los hijos que Dios espera que seamos. Los invito a que cierren sus ojos ahí donde están y inclinen su rostro y oremos a nuestro amado Señor en esta mañana. Amado Dios y maravilloso Padre nuestro, se alegra nuestro corazón cuando tu palabra entra en él para nutrirlo. Experimentamos la dulzura de tus mandamientos cuando con humildad y alegría obedecemos tus designios. Reconocemos nuestra rebeldía. Más de una vez hemos dicho, sí Señor, yo voy, pero nos olvidamos de esa promesa. No queremos ser como el segundo hijo de esta historia. Queremos ser como el mayor, que a pesar de sus debilidades humanas, supo reflexionar sobre la conveniencia de obedecer a su papá. Nuestros dividendos están siendo multiplicados en el banco celestial y solo allí queremos depositar nuestros ahorros. Que tu sabiduría sea nuestra guía cada día y tu fortaleza nuestro escudo ante las adversidades y seducciones que nos pueden apartar de tu camino. En tu obediencia se hizo realidad nuestra salvación. No permitas que lo olvidemos. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y bondad no merecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada familia, una vez más agradecemos a Dios, bueno, y a la tecnología también, por la oportunidad de reunirnos. Es grato saber que ustedes están ahí frente a sus pantallas, acompañándonos en todo este esfuerzo que hacemos durante la semana para que el culto llegue a sus hogares. Gracias por prender sus dispositivos y seguir con nosotros en esta liturgia que preparamos con mucho amor para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Les deseo un resto de domingo maravilloso que les permita el Señor reflexionar en todas esas bendiciones que Él a diario les concede. Que tengan un delicioso y feliz almuerzo y nos vemos en 8 días. Que el Señor les bendiga.